Chicos, buenas noches. ¿Logran ver la pantalla? Sí se ve, Marcela. Ya, listo. Permítame un segundo. Bueno, ya, chicos. El día de hoy vamos a ver el tema de RCP y English. Después de esto, como para medio organizarnos un toque antes de iniciar, la siguiente clase voy a ir coordinando con ustedes qué día reprogramar clase porque no voy a poder darle el viernes. Me programó una clase, discúlpenme. Pero igual hay que ver la siguiente clase, o sea, sí o sí, esta semana que viene. Ya sería el tema 6 y de ahí ustedes pueden elegir más tarde o mañana, más probable, envío una encuesta si desean que les haga como un simulacro de examen o si desean que les haga un repaso para el parcial. Dependiendo cuál desean, pues si es repaso es como una clase de todos los temas que vienen en su parcial o si el simulacro, vamos, creo que entienden a qué se refiere. Igualmente sería pasando a la sexta clase, que es quemaduras y ya acabamos con todo para parcial. Bueno, ahora sí, vamos a ver un toque. Ya está. Bueno, antes de iniciar con RCP y con demás, tenemos que saber qué es un paro cardiorrespiratorio. ¿Alguno tiene alguna idea para que me pueda decir? Chicos, necesito que alguno responda, si no voy a llamar al azar. A ver, Gerardo Valderrama, no sé si estás ahí. Chicos, si los llamo por si acaso 3 veces y no me contestan, o sea, no solamente una vez como que ahorita, no, pero si los llamo 3 veces a lo de la reunión y no contestan, voy a tener que sacarlos de la reunión, porque voy a asumir que no están. Sí, dime, Gerardo. Me ¿Qué es un preguntaste paro sobre el cardiorrespiratorio? cardiovascular, ¿no? Paro cardiorrespiratorio. Es cuando, o sea, se pierde la función cardíaca de un momento al otro, creo. ¿Sí? ¿Alguno más tiene alguna idea? Bueno, ya, a ver. A ver, es Sarela. Dime. Sarela, creo que estás levantando tu mano. O a ver, Charmeli. Buenas, sí, ¿me escuchan? Sí. Sí, sobre cada Uy, de respiratorio, bueno, es la detención de la respiración y también va acompañado con la detención de los latidos del cardio en un individuo, en un paciente. Esto se debe a varias causas, puede ser por un choque eléctrico o una inmersión, o efectos de una anestesia o efectos de un cardio, de un fármaco mal aplicado. ya, sí, está bien. Está bien también lo que dijo su anterior compañero. Bueno, básicamente un paro cardiorrespiratorio vendría a ser la interrupción brusca o inesperada, es decir, que no he previsto, no está previsto, ¿cierto? Y de hecho es potencialmente reversible de la actividad mecánica del corazón o de la actividad cardíaca y también de la respiración espontánea. ¿A qué nos referimos con respiración espontánea?
básicamente el proceso implica la ventilación, que es lo que le expliqué hace 2 clases, creo, de ingreso y salida del aire, y la utilización del oxígeno y eliminación del CO2, ¿no? Entonces, debido a lo inesperado que es el paro cardiorrespiratorio y a su brusquedad, es que esto implica el deseo, digamos, de ser revertido casi inmediatamente por medio del RCP o por medio de la reanimación cardiopulmonar, según sus siglas. Ahora, en cuanto a esto, chicos, en su teoría, estoy casi segura que acá les mencionan todo lo que es la fisiopatología del paro cardiorrespiratorio. Les recomiendo que no se compliquen con eso. O sea, sí es importante que lo sepan, pero realmente no es algo esencial que lo sepan para su parcial, su final y en general como para este tema. Eso posterior lo van a ver mejor en física, me parece, pero ahorita en el siguiente ciclo, pero por ahora no se compliquen con eso. Bueno, ¿qué ocurre ante un cambio en los sistemas representativos ante un paro cardíaco respiratorio? Básicamente en el sistema respiratorio vamos a encontrar que va a haber probablemente taquimia, polimia o incluso bradipnia, que son cositas que les expliqué en el primer tema. En el sistema cardiovascular podemos encontrar bradicardias, taquicardias inestables. Por inestable me voy a referir a que el cuerpo está perdiendo el control de sí mismo y esta inestabilidad la vamos a poder vislumbrar en varios órganos. Por ejemplo, en la piel vamos a ver una palidez más marcada, un lleno capilar lento. ¿Cómo vamos a ver un lleno capilar lento? Yo sé que ahorita nadie está teniendo un paro cardiorrespiratorio, pero presionen su dedo índice, por decirlo, por 2 segundos. Bueno, no por 2 segundos, presiónalo un momento, 5 segundos, 10 segundos, no sé. Y se va a poner, o sea, es normal que cambie de tono. Si el tiempo que, cuando lo sueltan, si el tiempo que demora en volver a su color original es mayor o igual a 2 segundos, es que tenemos un lleno capilar lento. Lo normal es que sea mucho menos. Ahora, un lleno capilar lento también tengan en cuenta que no solamente ocurre por este tipo de cosas, o puede ocurrir a veces por el frío, o sea, o por el calor, incluso por cambios de temperatura, por ciertas enfermedades, porque se hacen ejercicio, etcétera. Pero eso es uno de las cositas que podemos considerar para el PCR. Bueno, en cuanto, eso es en cuanto a la piel. En cuanto a los riñones, vamos a ver que hay anuria, que probablemente sea una ausencia de orina, como cosas previas en el paciente que va a tener, bueno, no que no va a tener, pero que va a sufrir un paro cardiorrespiratorio, o podemos encontrar oliguria, que vendría a ser poca orina en este paciente. Y bueno, del cerebro finalmente tenemos que va a haber una agitación inicial en cuanto empieza a haber esto, y luego va a haber una letargia, que es una tendencia al sueño por parte del paciente. Ahora, como para no enredarnos mucho más con esto, que tampoco es nada muy esencial, recuerden que el paro cardiorrespiratorio es cuando digamos, nuestro ritmo cardíaco se altera del cómo debe estar normalmente. Ahora, si se altera, podemos entender que hay varios tipos de ritmos cardíacos. No es uno solo que tenemos, no, el que yo tengo ahorita, el que si alguien ve bueno, no ve, no, pero el culo, por decirlo así, mi ritmo cardíaco no va a ser igual que el de alguno de ustedes. Entonces, también tenemos en cuenta que en cuanto ocurre un paro cardíaco, hay ritmos cardíacos que podemos desfibrilar y hay ritmos cardíacos que podemos, bueno, que no podemos desfibrilar. Eso según lo que suceda. Entonces, como primer caso tenemos la taquimia, sí, a la taquimia ventricular sin pulso, que podemos también llamarlo taquimia ventricular a secas. ¿Qué ocurre cuando tenemos una frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto, donde la base del ritmo es ancha
y si bien es una arritmia, si se dan cuenta, no tiene regularidad, sí tiene cierta periodicidad. A ver, no sé cómo hacer que puedo explicárselo de manera un poco más sencilla. Realmente esto no es muy esencial acá que lo sepan, lo van a estudiar eh, tercer año, cuarto año, no estoy segura. Pero, a ver, permítame un segundo. Voy a ver si consigo una imagen que no me había agregado. Ya no la encuentro. Ya bueno, pero no enredarlos mucho. Como les decía, tenemos la taquimia ventricular, pero la taquimia ventricular en este caso podemos llamarla a secas. ¿Pero por qué me refería que es impulso? Básicamente, la taquimia ventricular es un tipo de ritmo en general cardíaco, en el, como les dije, la frecuencia cardíaca debe estar menor a 100 latidos por minuto y va a ser básicamente una arritmia, pero con periodicidad. Ahora, existe una taquicardia ventricular con pulso o sin pulso. La taquicardia ventricular con pulso sí se puede presentar en ciertos pacientes, pero cuando ocurre no estamos hablando de un paro cardíaco. Ahora, si encontramos una taquicardia ventricular con ausencia de pulso, es que sí, estamos hablando de un paciente que está sufriendo, bueno, que ha sufrido un paro cardíaco. También tenemos entre los ritmos fibrilables. A todo esto, yo asumo que ya han visto este tema, por eso estoy hablando de frente como que ritmos desfibrilables y no desfibrilables, pero por si alguno no entiende, ¿a qué me refiero con desfibrilables? Aunque suene redundante, que se puede desfibrilar. ¿A qué me refiero con desfibrilar? Es un procedimiento que luego les voy a explicar, que es básicamente para la reanimación del paciente. Bueno, ya, sigo. Entonces, otro ritmo desfibrilable tenemos la taquicardia ventricular. Este, al contrario del otro, vamos a encontrar la frecuencia cardíaca por encima de 100 latidos por minuto. Recuerden que la anterior era menor a 100 latidos por minuto. En este caso también la base del ritmo va a ser ancha y también va a ser una arritmia con periodicidad. Ahora, este no va a ser tan ordenado como el anterior, que si se dan cuenta, todo era como que eh, era bastante similar uno al otro. En este caso va a ser un ritmo bastante desordenado y acá no va a haber ni una sola posibilidad de que el paciente tenga pulso. O sea, simplemente no es como que en el otro que yo les decía, el paciente sí puede tener pulso, pero si tiene pulso, pues no estamos hablando de un paciente con paro, que sufre un paro cardíaco. Acá simplemente estamos hablando de que podría o no podría ser. Ya no. En la fibrilación ventricular netamente vamos a decir que no es posible que el paciente tenga pulso, entonces sí o sí, si vamos a encontrar una fibrilación ventricular es porque el paciente sufre de un paro cardíaco. Ahora, ¿cómo podemos manejar esto? Podemos manejarlo por RCP, que lo voy a explicar luego, o por desfibrilador, que son, a la parte izquierda pueden ver que hay como... luego les voy a explicar las partes ya, pero para no enredarlos ahorita, como unas maquinitas que tiene el pecho del paciente. Ya, básicamente eso. Eso vamos a desfibrilar al paciente. Vamos a pasar la energía, en fin. Entonces, estos dos ritmos podemos desfibrilarlos. Y bueno, también podemos realizar RCP. En cambio, los siguientes dos ritmos no podemos realizar desfibrilación, pero sí podemos realizar RCP. Eso sí ocurre siempre, siempre podemos hacerlo. Y bueno, podemos aplicar también adrenalina o demás, pero no ocurre siempre en los casos. Bueno, como ritmos no desfibrilables tenemos aquí a la asistolia, sobre todo, y a la actividad eléctrica sin pulso. En cuanto a la actividad eléctrica sin pulso, realmente acá podemos en cualquier tipo de ritmo, ya sea el escape ventricular, el bradisistólico, etcétera. O sea, cualquier tipo de ritmo realmente, a excepción
del que les mencioné al inicio, de los dos que les mencioné al inicio, de taquicardia ventricular, el de fibrilación ventricular tampoco lo consideramos, ni tampoco consideramos a la sistolia. Entonces, acá vamos a encontrar cualquier ritmo menos los mencionados, pero que no presenten pulso. Entonces, yo que sé, encontramos por decirles a un yo sé que a lo mejor no me entiendo ahorita mucho los nombres, pero me refiero. Podemos encontrar un ritmo, por darles un ejemplo, que luego pueden buscarlo en internet, un idioventricular, pero sin pulso, pues ya netamente sabemos que estamos hablando de una actividad eléctrica sin pulso, valga la redundancia, y es un ritmo no desfibrilable. Ahora, otro caso tenemos a la sistolia. En esta tampoco existe, bueno, no existe actividad eléctrica cardíaca en lo absoluto. Y es como una línea, no diría que horizontal tal cual, porque tiene como pequeños movimientos, pero si se dan cuenta no están como que las ondas que podríamos ver antes en los otros ritmos. Entonces es por eso que no hay ese desorden que encontramos en el TBCP o en el FB, etcétera, que podríamos desfibrilar. Ahora, cuando alguien encuentra ese tipo de ritmo en el desfibrilador, hay que aumentarle el voltaje de registro, ya que podríamos estar enfrentándonos a una fibrilación ventricular, pero bastante fina. Entonces, para evitar confundirnos y asegurarnos de que no estamos confundiendo el ritmo, hay que aumentarle el voltaje de registro. Porque si se dan cuenta, ahorita no les puse una imagen muy grande de eso, pero si buscan en internet o por ahí que en su PPT de teoría tal cual, como les dije, esa no es una línea horizontal tal cual, sino que tiene pequeños movimientos muy ligeros, pero tiene. Entonces, en ocasiones podríamos estar viendo, como les dije, una fibrilación ventricular, que es como un desorden total, pero de manera muy chiquitita, muy leve. Entonces, es como que aumentáramos el voltaje para como, por decirlo así, yo sé que no es la manera correcta, pero como que le diéramos zoom al, bueno, a las ondas y de esa manera podemos saber si, ok, no, estamos confundiendo, no es una sistolia, podemos desfibrilar o no, ¿sabes qué? Ya fue, estamos hablando de sistolia, solamente podemos hacer RCP y ya, que tampoco está mal, ¿saben? Bueno, ahora, antes de centrarnos como tal en RCP, quiero que se fijen en la imagen, creo que acá tengo el hacer, ya, quiero que se fijen en esta imagen de acá, que no sé qué tan segura, si se puede ver, igual yo la subí al Drive. Así que pueden ver a la par o creo que Sansa Pepe tiene una imagen similar. Esto me refiero al soporte vital básico o BLS. No es súper importante, pero igual tienen que tener una noción básica al respecto. Primero tenemos la cadena de reanimación extrahospitalaria, que básicamente consiste en que tenemos que reconocer los números, bueno, consiste, digamos, en um, que tenemos como que reconocer los números de llamada importantes para activar el sistema de emergencias sobre lo que está sucediendo. O sea, es el primer paso que tenemos que hacer. Como segundo paso, tenemos que eh, hacer un RCP inmediato. Pues siempre que se pueda una desfibrilación. Después la idea es que llegan los servicios de emergencia médicos y finalmente ya va a haber un soporte avanzado, cuidados intensivos, depende del paciente, ya en el mismo hospital. Por otro lado, tenemos la cadena de reanimación intrahospitalaria, que es lo que sucede, como bien dice el nombre, dentro del hospital, que sería, como primer paso, tenemos que, obviamente, no llamar al sistema de emergencia porque ya estamos pero primero tenemos que hacer una vigilancia y prevención. Igualmente tenemos que avisar a la emergencia, pero intrahospitalariamente. Tenemos que igualmente generar, o bueno, hacer un RCP de calidad, una desfibrilación siempre que se pueda, y ya luego de frente va a ser un soporte vital con los cuidados necesarios, ¿no? Bueno, ahora sí. Vamos a ver la resucitación cardiopulmonar, o también llamada RCP. Antes de realizar el RCP tenemos que tener en cuenta
ciertos pasos para realizar antes de. En primer lugar, tenemos que verificar que la cena sea segura. Si se acuerdan también cuando vimos la clase pasada, que vimos paciente, no me acuerdo el nombre bien de la clase, paciente prehospitalario o atención prehospitalaria me parece que era. Vimos que en el ABCDE, la letra E, digamos, que todo eso era cuestión prehospitalaria. La letra E representaba environment, que se refería básicamente a que nos fijemos que el ambiente sea seguro y que por exponer al paciente al lugar no terminemos empeorándolo. Entonces, tenemos que ver que nosotros no podamos sufrir algún daño en este lugar o que el paciente en su lugar, al tratar de salvarlo, terminemos empeorándolo y que pues, la situación se vuelva más crítica. También tenemos que evaluar el estado de conciencia del paciente. ¿Cómo lo vamos a evaluar? Eso se los dije también en la clase pasada. ¿Alguno que se acuerda? Chicos, ¿cómo evaluamos el estado de conciencia del paciente? Mediante Es por... sus respuestas. ¿Cómo dices? Mediante sus respuestas, si responde un impulso sensorial, auditivo, visual. Sí, o sea, sí, ¿cómo se llama esa escala con la que vamos a calcular eso? Escala de coma de Glasgow. Ya, muy bien. Bueno, ya, entonces vamos a ver el estado de conciencia del paciente por medio de la escala de coma de Glasgow. Si se dan cuenta, entonces se dan cuenta que todos los temas se van relacionando, entonces tienen que ir repasando uno porque el siguiente lo vamos a mencionar y el siguiente y en fin. Incluso para parcial, para final vamos a mencionar temas que han visto, bueno, que están viendo ahorita para parcial. Bueno, también tenemos que, como les dije, activar el sistema de emergencias antes de realizar el RCP, que eso es lo que les dije ahorita en la cadena de reanimación extrahospitalaria. Tenemos que determinar también si respira normal o no, es decir, si hay un bloqueo en sus vías respiratorias o no. Eso les voy a explicar en obstrucción, en una diapositiva después. También tenemos que realizar la maniobra frente-mentón. ¿A qué me refería con maniobra frente-mentón? En un rato les voy a dar un pequeño recordar, pero eso lo vimos en Airway, en la letra A del tema anterior. Y bueno, finalmente tenemos que buscar el pulso. Si la víctima no responde y no respira y el pulso, pues, no sé, no lo encontramos o lo encontramos muy ligero, lo que sea, tenemos que iniciar el RCP de inmediato. Ahí todo básicamente les aparece en la parte de acá, de manera un poquito más resumida. Y bueno, estos son como datos esenciales. Bueno. Ahora, tenemos que realizar compresiones torácicas para la realización del RCP. ¿A qué me refiero con compresiones torácicas? Básicamente, la posición de las manos en el paciente debemos ponerlas en el pecho, lo más perpendicular posible, intentando que nuestros brazos formen un ángulo de 90 grados. Yo supongo que eso ya lo han visto en práctica, o si no, tratan de hacerlo ahorita en lo que les voy explicando. No sé qué tanto sirva que lo haga verbalmente nomás, pero a lo mejor algo les ayuda. Entonces, como les digo, para realizar una compresión torácica, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que poner nuestras manos de manera perpendicular, es decir, como que en 90 grados, en el pecho del paciente. Una de estas manos debemos entrelazarla con la otra, como que encima de, pero entrelazada, y con el talón o con la partecita, como que la parte que está entre la muñeca y la mano, de la de que está abajo, tenemos que presionar propiamente el pecho. ¿Qué parte del pecho del paciente? Si es un paciente adulto, tenemos que presionar a nivel de la línea imaginaria intermamilar. Ahora, para todo eso, la espalda de este paciente en cuestión debe estar lo más rígido posible, debe estar horizontalmente, el paciente debe estar echado, boca arriba, ¿no? Otra cosa, cuando nosotros realicemos las compresiones, nunca debemos levantar las manos del pecho.
¿A qué me refiero? Nosotros vamos a ver compresiones, pero obviamente no vamos a presionar a cada rato. O sea, no vamos a empujar, por decirlo así, en cada rato, porque es como que son como pequeños golpes o pequeños empujes que vamos a ir dando. Y obviamente entre empuje y empuje es como que dejamos de ejercer presión en algún punto. Pero no podemos entre empuje y empuje levantar las manos. Es diferente dejar de empujar que levantar las manos. ¿Por qué? Porque si lo hacemos vamos a perder compresión. Y si perdemos compresión, bueno, debemos decir que no se va a realizar correctamente, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia objetiva? Nuestra frecuencia objetiva es de 100 a 120 compresiones por minuto, aunque lo recomendado es 110 más o menos. También tenemos que tener una profundidad que no debe ser mayor a 6 centímetros, aunque de lo recomendado es de 5 centímetros. Y bueno, lo ideal, si son o sea, lo ideal es que sean 2 reanimadores. Aunque si es que, a ver, están en un lugar en el que de verdad no puede haber 2 reanimadores porque nadie más sabe realizar RCP, o yo qué sé, ocurre en tu caso, bueno, espero, mejor no voy a dar ejemplo porque espero que no suceda nunca, pero ocurre en un lugar en el que solamente están ustedes y el paciente, pues que no les queda de otra, tienen que hacerlo solos. Pero entonces, idealmente es que sean 2 reanimadores. Si es que son 2 reanimadores, uno va a realizar 110 comprensiones por minuto, que les dije que era lo recomendado, aunque puede ser de 100 a 120 como les dije. Y otro va a realizar una ventilación cada 5 o 6 segundos, logrando que las respiraciones por minuto se vuelvan de 10 a 12 por minuto más o menos. Entonces, tendríamos que realizar todo esto por 2 minutos y luego intercambiar. Que la persona que estaba realizando la ventilación comienza a hacer las compresiones y la persona que hace las compresiones comienza a hacer las ventilaciones. ¿Por qué? Nuevamente porque si no vamos a perder, las compresiones van a perder fuerza, porque obviamente traten de hacer 110 compresiones por minuto, por 2 minutos, les va a cansar. Entonces van a terminar perdiendo fuerza. Es por eso que es el cambio. Y así de esa manera la fuerza no se pierde y la persona que ha intercambiado inicia de cero. Bueno, no de cero, no, pero como que inicia con fuerza cero otra vez. Ahora, ¿qué ocurre si es un reanimador? Si es un reanimador, tenemos que realizar 30 compresiones por 2 ventilaciones. Es decir, hacemos 30 compresiones, si es que no me entendieron. ¿Paramos? Bueno, no paramos, no, pero como que no quitamos las manos del paciente, pero dejamos de comprimir y hacemos 2 ventilaciones. Y nuevamente, en total realizamos eso por 2 minutos o 5 ciclos. Otra cosa, tenemos en algunas ocasiones dispositivos para ventilar. Esto suele ocurrir realmente en lugares equipados. Si ocurre en la calle, no vamos a atender eso. Pero si tenemos el caso, pues podemos realizar las compresiones, 110 compresiones por minuto, y ponemos el dispositivo para ventilar, que podría ser la máscara válvula bolsa, que es el AMBU, y de esa manera es como si tuviéramos 2 reanimadores al mismo tiempo. Ahora, permíteme un segundo. Ya. Yo les había dicho en antes que como un paso previo a realizar el RCP, teníamos que... Ya. Como un paso previo... Ah, ya. Acá me había olvidado pasar la imagen. Así básicamente es la imagen de cómo tienen que posicionarse para realizar el RCP. Ahora, como un paso previo a realizar el RCP, yo les había mencionado que tenían que realizar la maniobra frente-mentón. ¿Por qué es esto? Básicamente es para que podamos abrir la vía aérea. Entonces, cuando ocurre en muchas ocasiones esto, la vía aérea va a estar obstruida y no va a permitir que el aire pase fluidamente hacia los pulmones. Entonces, para evitar cualquier tipo de problema, tenemos que realizar, como les dije, la maniobra frente-mentón. Ahora, hay una contraindicación, que es la de acá, por si acaso. Hay una contraindicación. En pacientes que tengan sospecha de lesión de columna cervical, no se les puede hacer esto. O sea, o pacientes que sepamos que la tienen o pacientes que tengan sospecha de. No se les puede realizar esto porque puede llegar a ser mortal para ellos.
Otra cosa. Esto es lo que les mencioné hace un toque de Ambu. Como les dije, la idea, esto es un equipamiento que no vamos a encontrar comúnmente cuando realicemos el RCP, porque el RCP suele ser inesperado, entonces les pregunto a algunos de ustedes de verdad, esto por la calle, no sé si alguno ha visto que alguien le ha dado un paro cardíaco, pero es que imagínense que están por la calle y alguien le da un paro cardíaco, están en el bus. Yo no creo que alguno de ustedes cargue un ambú. O sea, sinceramente es algo que no suele ocurrir, pero pues están en una clínica, en un hospital donde están equipados o incluso en su casa, a lo mejor alguno tiene, siempre sirve que sepa. El objetivo es que se realice con como que una ventilación cada 5 o 6 segundos, cuando idealmente son 2 reanimadores, como les dije. Pero si solamente hay un reanimador, se puede ventilar con ambú, y que consiste básicamente, como ven, es que es como una máscara que tiene una válvula y una bolsa de reservorio. Bueno, otra cosa. Posterior a todo esto, tenemos que poner al paciente en una posición de recuperación. Ojo, esta posición no se llama SIMS. Recuérdense que SIMS era la posición con la que podíamos medir la temperatura anal del paciente. Bueno, la temperatura central del paciente, pero por medio del ano, ¿no? Pero esta, si bien es una posición bastante similar, se llama posición de recuperación, no se llama SIMS. Entonces, esto va a servir para que el paciente no se atragante con su lengua, con el vómito, con la sangre, y etcétera, y va a facilitarle al mismo una ventilación. Finalmente, acá tenemos la última imagen, que es lo que les dije de desfibrilación. Desfibrilación, lo que les había estado hablando como 10 minutos, creo que les hablé, de los ritmos desfibrilables y no desfibrilables, y ya. Y yo les dije, son estos tipos de maquinitas que yo les dije que les va a emitir corriente o energía. Entonces, básicamente la desfibrilación es el choque de corriente emitido por estas maquinitas que ahorita me parece que luego se las explico, creo. Si no, hago un paro. Que o sea, es el choque de energía que van a emitir esas partecitas sobre el corazón para provocar la despolarización de no sé cómo explicarlo en el lenguaje fácil. Bueno, ya. De manera un poco más compleja, va a provocar la despolarización de las células miocárdicas, provocando como que una pausa en el corazón. Ustedes dirán, ¿por qué quieren una pausa en el corazón si realmente es que el corazón ya técnicamente está parando? Porque de esta manera es como que le provocamos una pausa y es como un reinicio del corazón, porque posterior a esto el corazón va a retomar el ritmo eléctrico normal de despolarización y contracción muscular. Como que le decimos al corazón, ¿sabes qué, amigo? ¿Estás haciendo algo mal? Necesito que te reinicies y vuelvas a la normalidad, porque es que si sigues en este ritmo, vas a morir. ¿Por qué? Porque cuando sucede un paro cardíaco, las fibras de nuestro músculo cardíaco se agitan y no se van a contraer juntas para bombear la sangre o para bombear la suficiente sangre que necesitamos. Entonces, de esta manera, cuando desfibrilamos y se reinicia el proceso, las fibras del músculo cardíaco ya van a saber cómo funciona nuevamente y van a poder contraerse comúnmente. Ahora, hay que tomar en cuenta que hay casos especiales. Primero, como les dije, hay ritmos que netamente no se pueden desfibrilar. ¿Cómo que hay ritmos que sí? Pero fuera de eso, también hay otros casos como que, por ejemplo, hay pacientes que presentan abundante vello en el pecho o en el tórax. Entonces, no podemos hacerlo. Otra cosa puede ser que la víctima esté mojada y o sea, ya sea que esté mojada o que partecitos del agua, aunque se esté húmeda, cubran el tórax de la víctima, pues no podemos realizar, creo que por obvias razones, la desfibrilación. Es como que, no sé si alguna vez he escuchado que les han dicho, si están mojados no toquen corriente, ni siquiera apaguen la luz porque
como que cortocircuito, ¿saben? Pero también internamente les da un paro cardíaco y si una paciente que ya tenía un paro cardíaco y hacen eso, es como, lo van a matar de inmediato, ¿saben? Bueno, otra cosa podría ser que también la víctima tenga implantado de por sí un desfibrilador por cualquier otra enfermedad que posea o incluso un marcapasos. Y finalmente podría ser que el paciente o la víctima tenga un parche de medicación transdérmica. Y en fin, o sea, son ciertas contraindicaciones en las que no podemos realizar desfibrilaciones. Otra cosa, también para los menores de edad, el DEA o la desfibrilación únicamente se va a aplicar si no se detecta el pulso o si la frecuencia cardíaca es menor de 60. De otra manera, únicamente vamos a realizar RCP. Y en el peor de los casos vamos a inyectar adrenalina, pero nada más. Es algo bastante delicado porque hay contraindicaciones y podríamos terminar pasando por procesos legales si no. Finalmente, la desfibrilación en lactantes es incluso aún más cuidadosa. En este caso, en lactantes, para realizarla, a ver, alguien escribió por chat, creo. Ah, ya. No se va a desfibrilar, como les dije, cuando tengamos un ritmo no desfibrilable, también cuando el paciente tenga abundante vello en el pecho, cuando el paciente, bueno, cuando el tórax del paciente esté mojado o netamente el paciente esté sumergido en agua. Cuando la víctima presente un marcapaso, o sea, tenga conectado un marcapaso o un desfibrilador de por sí, pero por cualquier otra razón. O cuando el paciente o la víctima tenga un parche de medicación transdérmica. Esos son los casos especiales en los que no vamos a realizarlo. También, como les dije, en menores de edad no vamos a realizarlo si este tenga una frecuencia cardíaca mayor a 60 o si le detectamos el pulso. Y finalmente la desfibrilación en lactantes. Para realizarla tenemos que ubicar la arteria braquial para detectar el pulso. Y si encontramos el pulso, no vamos a hacer nada. Únicamente vamos a hacer como un masaje con los dedos índice y medio y vamos a hacer pequeñas compresiones en el pecho a la altura de esta arteria braquial por unas compresiones de 4 centímetros aproximadamente. Ahora, ¿cuál es el objetivo, como les decía, de la fibrilación? Básicamente, vamos a buscar que con esta descarga o con ese choque de energía o choque eléctrico, las fibras cardíacas que les decía que están latiendo de manera inadecuada puedan ser reguladas. Para ello, como les dije, vamos a hacer que pare para luego reiniciarla. Ahora, ¿cuáles son los pasos para el uso del DEA o de un desfibrilador? Primero tenemos que prender el DEA, por razones. Tenemos que colocar los parches, que son estos maquinitas, esas partecitas, por decirlo así, en el pecho del paciente, aproximadamente en estos lugares. También tenemos que analizar el ritmo con el DEA para determinar si es desfibrilable o no desfibrilable. ¿Por qué? Porque debemos decir que un ritmo cardíaco no lo podemos ver a simple vista, no lo podemos medir con el pulso ni nada. Entonces vamos a poner el DEA y vamos a ver, ok, ese es un ritmo, les voy a dar un ejemplo. A ver. Encontramos una sistolia. ¿La sistolia es un ritmo desfibrilable o no desfibrilable? Díganme alguien o por chat si desean. No desfibrilable. Ya, muy bien. Entonces, vamos a poner el DEA, encontramos una sistolia. Vamos a decir, no desfibrilable. Pero, ojo, yo les di como un dato con las historias. Si nosotros encontramos esa historia, tenemos que asegurarnos que es esa historia. Tenemos que aumentar el voltaje para ver que no estemos hablando de otro tipo, de la fibrilación ventricular. En caso no, en caso decimos, no, es que si es una sistolia, perfecto. Quitamos el DEA y no podemos aplicar descarga.
Caso contrario, no, decimos es que sí, era una fibrilación ventricular. Perfecto. Ahora tenemos que aplicar la descarga. ¿Cómo tenemos que aplicarla? Primero tenemos que anunciar 3 veces antes de desfibrilar. ¿Por qué? Porque de esa manera, si hay alguna persona cerca, tiene que alejarse. Porque si alguien, incluyéndonos, está tocando a la víctima en el momento exacto en el que se aplica la descarga va a terminar causándole un paro cardíaco o nos va a causar un paro cardíaco. Y yo creo que no quieren a 2 personas con paro cardíaco si ya tenían a una. Entonces, después de desfibrilar, vamos a reiniciar. Ojo, después de desfibrilar, cuando la descarga ya no está. Es algo fundamental que por favor necesito que sepan. Después de desfibrilar, ya la descarga paró. Otra vez, pueden tocar al paciente y reiniciar las compresiones, como les dije, con el talón de la mano, justo donde está el marcador superior, es casi a la altura del parche superior. A esa altura, creo que se ve el puntero. Iniciamos otra vez las compresiones. De la misma que les había explicado hace un rato con RCP. Espérense. Ya. Ahora, bueno, antes de ver asfixia, vamos a entender lo que es un atragantamiento. El atragantamiento básicamente va a ser la obstrucción, obviamente accidental, de nuestras vías respiratorias, ya sean las altas o las medias. Generalmente se ocurre al fallar la deglución de un alimento, lo que puede provocar, a su vez, una asfixia del sujeto en cuestión. ¿Qué es una asfixia? Eso se va a producir cuando es como un suceso que se va a producir cuando deja de fluir aire a los pulmones por una obstrucción de la garganta que suele ocurrir por atragantamiento, como les dije. Suele ser, como les dije, por deglución de algún sólido, bueno, por la mala deglución de algún sólido, además, aunque hay uno que otro motivo adicional. Al ser tragado de manera adecuada, usualmente un alimento, como les decía, puede bloquear nuestras vías respiratorias y por ende el paso del aire a nuestros pulmones. Entonces, esto obstruiría nuestra garganta y lograría que moramos por no recibir el suficiente aire. Aunque también puede producirse realmente, como les decía, por otros motivos, como inhalación de algún tóxico, como humo en grandes cantidades, o la penetración de algún líquido por la boca o la nariz, es decir, por ahogamiento. Aunque en este caso, si tenemos un paciente, pero yo qué sé, que se ha ahogado en la piscina, por decirlo así, antes de proceder con lo que les voy a explicar en un rato, que es lo que suele ocurrir en la asfixia, tenemos que primero eliminar el líquido de las vías respiratorias. No sé si se dan cuenta o lo han visto en alguna película, un paciente se ahoga en la piscina. Lo primero que tienen que hacer, lo primero que intentan es botar el aire de su sistema y ya posterior pues lo estabilizan o yo qué sé. Pero lo primero es eso. Pero bueno, en eso no nos vamos a centrar hoy día. Ahora, recuerden también que eso, no sé, deben haberse mencionado en su clase de teoría, la asfixia es una causa de muerte sumamente común. Usualmente suele ser por atragantamiento de alimentos, como les decía, y esta puede llevar a la muerte en pocos minutos si no se soluciona rápidamente. Permíteme un segundo. Bueno, acá la imagen que ven a continuación es básicamente el signo universal de la asfixia. Cuando una persona se está asfixiando, es involuntario que ponga sus manos a lo largo de su, bueno, alrededor de su cuello. No sé muy bien por qué sucede, pero es algo que le sucede al 95% de los pacientes. Ahora, existen 2 tipos de obstrucciones, la parcial y la completa. ¿Cómo podemos diferenciarlas? Tenemos los signos de erupción parcial. ¿Qué encontramos? Encontramos tos fuerte, encontramos sonidos respiratorios poco usuales, posible cianosis, una respiración forzada. La víctima se suele agarrar como ven en la imagen,
la garganta con una o con dos manos, mostrando el signo universal de la asfixia. E incluso podríamos encontrar retracciones, que es uso de la musculatura respiratoria, básicamente. Por otro lado, tenemos los signos de la obstrucción completa. Ojo, que no es lo mismo. En este caso, no vamos a encontrar una tos fuerte, sino una tos inefectiva e incluso débil. Es decir, cuando el paciente tosa, o no se va a escuchar, o se va a escuchar muy levemente. Esto ocurre porque el intercambio de aire va a ser inadecuado. En el otro caso, era tos fuerte porque el intercambio va a pasar por una zona estrecha, porque obviamente nuestras vías respiratorias van a estar obstruidas, pero parcialmente. Pero sí va a haber un lugar por el que pasar. En este caso, simplemente el lugar por el que pasa el aire va a ser casi inexistente. Por eso va a ser la tos inefectiva. También puede haber ausencia total de la respiración. El paciente probablemente no pueda hablar. A lo mejor ni siquiera pueda llorar o toser, o etcétera. No vamos a encontrar sonidos respiratorios, ni movimientos torácicos, ni nada. También va a haber una posible cianosis, el empleo de músculos respiratorios. Vamos a encontrar que el paciente va a ser desesperado, más progresivamente va a tener ansiedad, confusión probablemente. Eso es por la acumulación del CO2 que está teniendo su sistema. La víctima simplemente no va a responder a estímulos externos si realizamos si realizamos una escala de coma de Glasgow, va a estar menor a 5 e incluso puede resultar en inconsciencia. Ahora, para ello tenemos que realizar la maniobra Heimlich. Ojo, recuérdense, si el paciente se ha ahogado, primero tienen que botar el agua de su sistema, no de frente Heimlich. Bueno, la maniobra Heimlich, también llamada comprensión abdominal, es un procedimiento igual de básico que el RCP, pero que no puede ser realizado a la vez. Ocurre una vez cada 1.000.000 que un paciente que sufre asfixia le da un paro cardíaco en el momento. Sí ha pasado, créanme, pero tenemos que, en ese caso, priorizar uno de los procedimientos. En este caso vamos a priorizar Heimlich para luego proceder con lo necesario para el para el RCP y para fibrilación, etcétera. Porque si no, simplemente el sistema no va a recibir oxígeno y puede terminar habiendo una muerte cerebral o demás, que sería peor que probablemente el paro cardiorrespiratorio. Bueno, como le decía, ese es un procedimiento esencial para poder desobstruir nuestras vías respiratorias. Es una técnica bastante efectiva en caso de asfixia por atragantamiento, aunque se use una que otra ocasión por ciertas ocasiones. Para realizar la maniobra de Heimlich tenemos que seguir los siguientes pasos. Primero, tenemos que preguntarle al paciente si está asfixiando o puede hablar. De más decir que no va a aplicar si la persona está tosiendo y puede hablar, el frente nos habla, no vamos a preguntarle, ¿puede hablar? Porque sí, ¿no? Pero si no encontramos una tos débil o netamente el paciente vemos que no puede hablar, tenemos que preguntarle. ¿Por qué? Porque a lo mejor simplemente no lo está haciendo, pero sí puede, y al intentar hacerle Heimlich, cuando tiene una obstrucción parcial, vamos a generar que la obstrucción parcial, que ya les explicó cómo reconocerla, se vuelva una obstrucción completa y el paciente termine de asfixiarse. Entonces siempre tenemos que preguntar, ¿puede hablar? ¿Te está asfixiando? ¿Que emita algún tipo de ruido? Y decimos, ¿sabes qué? Ok, obstrucción parcial, Heimlich no vamos a realizar. Solamente lo realizamos en caso de obstrucción completa. Bueno, ya no responde, vemos que tiene una tos débil, etcétera. Perfecto, vamos a realizarlo. Para ello tenemos que formar un puño con una de nuestras manos y colocar el puño por el lado del pulgar, básicamente, justo encima del ombligo de la persona, a la altura de debajo del esternón, como pueden ver más o menos por acá.
para luego reclinar al paciente, digamos que en 45 grados hacia adelante y efectuar compresiones abdominales hacia adentro y hacia arriba, como si quisiéramos cargarlo, por decirlo así, pero sin llegar a levantarlo del piso. De esta manera vamos a aumentar la presión intratorácica y lograr que el objeto, en caso haya un objeto en las vías respiratorias que está asfixiándolo, bueno, que está atragantándolo, se puede eliminar. O bueno, también de esta manera vamos a producir una tos artificial que también podría lograr que las vías respiratorias se abran. Tenemos que básicamente continuar con ese procedimiento, no de un tiempo determinado, pero tenemos que continuarlo hasta que el objeto, como les dije, salga, o también tenemos que continuarlo hasta que el paciente pierda el conocimiento. ¿Por qué? Porque si pierde el conocimiento, básicamente estamos hablando de que tenía una obstrucción parcial y la hemos convertido en completa, y si seguimos, vamos a matarlo. Ahora, también tenemos lo que es el auto-Heimlich. Si ustedes están solos y se han atragantado y obviamente no hay nadie o no hay nadie que sea capaz de hacerlo, a lo mejor están con alguien que no sabe cómo se Heimlich, tienen que tratar de cobrar conciencia y ustedes hacerlo por sí mismos. Para ello, tienen que utilizar los puños y realizar autocompresiones, inclinándose si es posible con alguna silla, algún tipo de murito, a la altura de debajo del esternón, presionando fuerte para que el objeto salga. Es como si hubiera otra persona con usted. Para ello, como les dije, tienen que ayudarse del puño y una mano encima del puño para que pueda presionar. Segundo. Mi garganta se acaba. Ya. También tenemos la realización de Heimlich en niños mayores de 1 año, que es lo que vemos acá. Como se dan cuenta en este caso, vamos a colocar el puño también por encima del ombligo del niño, pero en este caso no vamos a presionar con el puño porque le vamos a hacer daño, sino únicamente con el pulgar, con el abdomen mismo. También tenemos el Heimlich en bebés o en niños menores de 1 año. Al niño en cuestión tenemos que colocarlo boca abajo, básicamente sobre nuestro antebrazo, de forma que de la cabeza del bebé en cuestión quede casi mirando al piso, perdónenme. Ojo, tenemos que también sostener la cabeza del bebé con la palma de nuestra mano sobre nuestro muslo, pero sin cubrir la boca ni girar su cuello. Tiene que su cuello ser como se dan cuenta, ¿no? Que está mirando como que boca abajo tal cual. Y con nuestras manos tenemos que darle pequeñas palmaditas a la altura de la escápula para que, bueno, lo mismo, bote el alimento en cuestión o etcétera. Finalmente tenemos el caso de Heimlich en gestantes. En este caso es bastante similar, la verdad, pero tenemos que tener cuidado de que le hagamos daño al bebé. Para ello tenemos que rodear a la persona con los brazos en el pecho, como si le diéramos un abrazo, pero no por completo porque tenemos que colocar nuestro puño a la altura de la mitad del esternón entre los pezones. Recuérdense que tenía que ser debajo del esternón en un paciente normal. Ya, en este caso, a esa altura va a haber una barriga, entonces no podemos hacerlo. Tiene que ser a la altura entre los dos pechos, que es básicamente la mitad del esternón, y realizar pequeñas compresiones hacia atrás. No sé qué más. Ya, me falta el tema de la pérdida de conciencia, como les dije. ¿Qué ocurre si nosotros realizamos realizamos un Heimlich y nos damos cuenta que de pronto pierde conciencia, o sea que el paciente tenía una obstrucción parcial y lo hemos logrado que tenga una obstrucción completa y se ha desmayado? En ese momento en automático tenemos que llamar al sistema de emergencia. Después de eso, tenemos que prepararnos para iniciar con el RCP, porque probablemente va a sufrir un paro cardiorrespiratorio. Entonces tenemos que alternar, como le dije, 30 compresiones, 2 ventilaciones
si es que estamos solos, o 110 compresiones aproximadamente, si es que tenemos otra persona que nos pueda ayudar con las ventilaciones. ¿Por qué vamos a realizar RCP? Como les dije, si suponemos que se ha desmayado por una obstrucción completa de la vía aérea, significaría que se ha generado un paro cardiorrespiratorio. Si se ha generado un paro cardiorrespiratorio, que es lo que les he venido hablando hace rato, tenemos que hacer RCP, no hay de otra. También, antes de realizar las ventilaciones, llámese del RCP, tenemos que buscar si el cuerpo extraño a lo mejor ya está en la boca del paciente. O sea, a lo mejor se ha desmayado, pero en cierto punto ya botó el alimento, el objeto en cuestión, y está en su propia boca. Tenemos que abrir la boca, con cuidado obviamente, ver si está el objeto por ahí, y si no, empezar con las compresiones. Siempre habiendo llamado antes al sistema de emergencia. Bueno, básicamente nosotros tenemos que, en todos estos casos, tener un buen manejo de la vía aérea, porque para proporcionar una ventilación y oxigenación adecuada a los órganos vitales y evitar las obstrucciones de la vía aérea. Algo que les dije en la clase pasada, antes de seguir con eso, es que es muy frecuente que uno de los principales obstructores de la vía aérea sea la lengua. Y para evitarlo es que tenemos que realizar la maniobra frente mentón o el levantamiento del mentón en general o el levantamiento mandibular para poder abrir nuestra vía aérea. También es necesario que valoremos el BES del pasaje del aire. No sé si lo mencioné en la anterior, no sé si se lo mencioné en la anterior clase, creo que no, creo que me olvidé. ¿Qué es el BES del pasaje del aire? Tenemos que ver, escuchar y sentir. Básicamente determinar si el paciente, como les dije, se está ahogando o no se está ahogando. Tenemos que tomar bastante en cuenta eso. Ahora, para poder intervenir la vía aérea, tenemos que colocar un dispositivo para manejar la misma, el objeto que nos va a permitir o que nos va a apoyar para poder oxigenar al paciente. Siempre recordando que es necesario vigilar el estado respiratorio del mismo. ¿Qué tipo de objetos o qué tipo de dispositivos se le va a colocar al paciente? Se le va a colocar o el tubo de Kebel o la canola de Barman. Estos van a, que son esto, no sé si, acá está, de Barman y de Gede. Estos básicamente van a mantener la lengua lejos de la pared posterior de la faringe, evitando que nos podamos atragantar con la misma. Y se van a usar únicamente en pacientes inconscientes. Permítanme un segundo. Ya. Eso solamente se va a colocar en pacientes inconscientes, si no podría incitar al vómito y sería peor. Ojo, si el paciente inconsciente está en una posición incorrecta, tampoco debe colocarse inmediatamente, debe primero colocarse al paciente en verdad en una correcta posición, porque si no podría producirse un desplazamiento de la lengua y si esto ocurre, pues ya les hablé de la lengua que es contradictoria en todo este caso. Ahora, la cánula de Guedel está aún más contraindicada que la de Barman. Bueno, porque básicamente va a generar un reflejo nauseoso en los pacientes. Y nada, sería contradictorio. Finalmente también hay que tomar en cuenta que como les ven acá, hay varios tamaños de la cánula. Entonces tenemos que elegir la medida del tubo más correcto. Para ello tenemos que medir la comisura labial, básicamente hasta el lóbulo de la oreja del paciente. Y según la medida vamos a elegir el tamaño en cuestión. Ahora también se tiene que colocar, digamos, al revés, para luego, una vez colocado, al tocar el paladar o al sentir que hemos tocado el paladar con el objeto, recién girarlo y empujar. Y
La cánula de Barman, de hecho, a medio de decirles, sí se puede utilizar en pacientes semiconscientes porque tienen menor reflejo nauseoso, pero ojo, semiconscientes, no conscientes. También ambos tipos de cánulas están contraindicados para pacientes que tengan fractura craneal, porque en caso la tuviese, el objeto podría perforar los huesos e irse hasta el cerebro, volviéndolo aún más peligrosa la situación. Y finalmente, como les decía, tienen que tomar en cuenta la medida del tubo, porque si el dispositivo fuese muy largo, podría ingresar al esófago y causar hipoventilación, causar que que el mismo esófago se extienda y en fin. Ya, acá les puse un pequeño resumen, básicamente de lo esencial de RCP. Sí. Sí, acá tiene todo lo esencial. Creo que no me olvidé nada. Entonces, igualmente, no sé por qué se dejó de compartir. Un momento. Ya. Igualmente, esto se lo estoy compartiendo. O sea, este PPT se compartió en el Drive. Pero si no pueden tomarle captura, es un resumen de RCP. De Heimlich no he hecho porque si se dan cuenta no hay mucho que tomar en cuenta. En RCP sí tienen que verlo el tema de las contracciones, de las ventilaciones. Acá me parece, sí, acá tuve un error. Luego voy a corregirlo. En adultos, cuando hice un reanimador, no son 30 contracciones por 2 ventilaciones. Recuérdense que eso únicamente es para 2 reanimadores. Cuando es un solo reanimador, tienen que ser 110 compresiones por minuto y el otro reanimador tiene que hacer una ventilación cada 5 o 6 segundos, logrando que sean de 10 a 12 por minuto aproximadamente. Todo eso por 2 minutos para luego intercambiar. En cambio, cuando es un reanimador, cuando son dos sí, cuando es un reanimador, tienen que hacer 30 compresiones por 2 ventilaciones aproximadamente por 2 minutos o una vez que se cumplen los 5 ciclos. En niños no les había dado los valores, pero básicamente ahí sí los puse, me había olvidado decirles. Ahí sí también, cuando es un reanimador es 30 por 2 ventilaciones y en dos reanimadores 15 por 2 ventilaciones. Ahí sí es menor por el tema de que podríamos hacerles daño. Y no, eso sería todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, voy a dejar de compartir.